Redes de Ayuda, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Foro Penal. Y la idea es que ellos puedan contar desde la perspectiva de la sociedad civil lo que significa la lucha de los derechos humanos en este momento donde se ha roto el hilo constitucional y donde el pueblo venezolano está luchando en las calles y continuará luchando en las calles para lograr democracia para todos. El orden de palabra será en el siguiente orden: Alfredo Romero de Foro Penal, luego Rafael Uzcategui de Provea, luego Lexi Rendón de Laboratorio de Paz, Melanio Escobar de Redes de Ayuda y finalmente Marcos Ruiz del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa. Tiene la palabra el doctor Alfredo Romero en representación del Foro Penal. Y bienvenido. Buenas tardes, presidente de la Asamblea Nacional, vicepresidente, secretario y ciudadanos diputados, y muy agradecido en nombre además de todos mis compañeros de la oportunidad de hablar con todos ustedes sobre la situación que se está planteando en el país en cuanto a la represión del Estado. Quiero decirles que en relación con la experiencia, particularmente del Foro Penal venezolano, la represión del Estado ha aumentado de manera importante, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. Y en ese sentido quiero hacer referencia, en el poco tiempo, digamos, que tenemos y que quiero compartir además con mis compañeros, a las diferentes situaciones que nosotros hemos registrado y que hemos atendido como organización. Al día de hoy, y eso contando hasta ayer, hasta la noche de ayer, ha existido 1.991 arrestos por protestas contados desde el 4 de abril del 2017. Se encuentran de ese número 653 personas todavía detenidas. Y de eso vamos a hablar con específicamente en cuanto a de qué se trata esas personas. Hemos calificado el día de hoy, y todavía quedan por calificar, 190 presos políticos, siendo que hasta el 4 de abril nuestra organización había calificado 117. Estamos observando, pues evidentemente, un número importante en cuanto a los arrestos, no solo importante, sino comparativamente con el año 2014, para que tengan una idea. En todo el año 2014, donde hubo protestas en todo el país, hubo 3.708 arrestos con fines políticos. Pero solo en el mes de abril, en el año 2014, hubo 504 arrestos con fines políticos y en el mes de mayo hubo 620. Quiere decir que en aproximadamente un poco más de un mes encontramos que se han cuatriplicado el número de arrestos de cada uno de los meses más álgidos del año 2014. Las detenciones son generalizadas y hemos observado en los diferentes expedientes, en los diferentes casos, que no se individualiza a las personas. Se detienen en forma general a cualquiera que esté alrededor de una protesta o una manifestación. Y yo les voy a referir un caso, encontrándonos aquí en la ciudad de Caracas, de la señora Ana Rosa Cisneros, de 41 años de edad, una señora que vive en La Unión, en el municipio de Latillo, y fue detenida entre la Boyera y la Tahona cuando compraba. Había una protesta allí con los gases tóxicos. Ella estaba comprando unas medicinas porque sufre de asma y dejó incluso la tarjeta de débito y la cédula de identidad en el cajón donde se compra allí en Farmatodo, en el centro comercial de La Tahona. Esta señora corrió, estaba con su niño de 16 años y fue arrastrada y metida en un baño ahí en el comando de la Guardia Nacional. Un ojo morado cuando ella llegó a la audiencia, evidentemente muy llorosa, y un diente desprendido. Fue amarrada con las trenzas de zapatos por más de 12 horas allí en un baño en el comando de la Guardia Nacional y fue presentada ante tribunales conjuntamente con un estudiante, José Daniel Navas, y otros 4 personas más, además de ella, en total 6. Pues la fiscal decide, en ese caso, libertad con presentación de Ana Rosa Cisneros, pero la juez cuarta de control, de oficio, decide no la libertad bajo fianza, sino la detención condicionada a la fianza, porque es
una situación totalmente de oficio, rompiendo por completo o violando por completo el debido proceso. Así encontramos detenciones generalizadas de este tipo, pero acompañadas, como este caso, de tratos crueles, inhumanos y torturas. Y aquí está un informe que publicamos el día de hoy, donde pueden encontrar muchos más ejemplos, pero es en todos los estados. En Monagas, el caso del profesor Joel Bellorín, torturado cruelmente, hoy en día privado de libertad, y lo torturaban para exigir que confesara en contra, por cierto, de dirigentes de oposición. Anthony Ortiz, de 19 años, en los Altos Mirandinos, golpeado brutalmente en las rodillas, que hubo que llevarlo inmediatamente a un centro de atención médica, hoy día libre. Un menor de edad en el estado Mérida que fue rapado el cabello, de 15 años de edad, y golpeado en el estómago cuando fue detenido por la policía de Mérida y quedó en libertad plena, y la denuncia presentada ante el tribunal. Irma Bello en el estado Bolívar, que fue arrastrada por la propulsión, por el impulso del chorro de la manguera que utilizan estas ballenas, arrastrada en una vez, pues contusiones en la cara, y de luego que le pegan la manguera nuevamente en el cuerpo, fue nuevamente arrastrada y queda totalmente inconsciente. Esta señora tiene 50 años de edad, Irma Bello, en Puerto Ordaz. Debemos denunciar concretamente el tema de la fianza. De estas 653 personas que se permanecen detenidas, 404 personas están bajo fianza, cuando la Fiscalía no ha solicitado en modo alguno que esa condición se establezca. Pero más allá de eso, además del tiempo de la verificación de la fianza que requieren, porque la fianza, las personas piensan que es un pago de dinero. No, son condiciones, constancia de trabajo con un sueldo específico que se establece, constancia de residencia, constancia de buena conducta. Además del tiempo que toma eso, cuando las boletas de excarcelación están emitidas, luego de emitirse de la verificación de estas condiciones, el alguacilazgo, particularmente en Caracas, no lleva las boletas de excarcelación a los lugares de reclusión, y ellos mismos nos han informado que es por instrucciones de arriba. Y hay personas todavía, hasta ayer se logró la liberación de personas que están detenidas desde el 6 de abril. Y así tenemos personas detenidas en todos los días que se encuentran recluidas, son 404, bajo la condición de la fianza. Esas personas estamos considerándolas como presos políticos también. Y eso aumentaría ya, no estaríamos hablando ya de 190 calificados, sino podríamos estar hablando ya de más de 500 personas como presas políticas en Venezuela. En cuanto a los fallecidos, el Foro Penal Venezolano ha registrado tanto en mayo 17 personas fallecidas directamente como resultado de las protestas, y 4 más en mayo. Abril 17, 4 en mayo, son 21 personas fallecidas. Hay otro grupo de fallecidos, no quiere decir que la fiscal no haya dicho que los fallecidos existen, o sea, efectivamente existen, pero no están necesariamente desde nuestro punto de vista relacionados con las protestas. Pero en cuanto a los fallecidos, un elemento importante. Encontramos un caso muy particular, que es el caso de Juan Pernalete. Este muchacho, luego de haber sido asesinado, que todavía no se ha determinado claramente las razones, todavía nadie ha podido ver el protocolo de autopsia, los canales del Estado comenzaron a amenazar y a intimidar a los testigos, señalando que los testigos eran los responsables de la muerte por una supuesta arma de estas que se utilizan para asesinar o para matar a caballos, a animales. Arma que además requiere de un compresor y requiere de una manguera, y que nunca se ha encontrado. Pero ¿cuál era el objetivo? Intimidar a los testigos que hoy se encuentran amenazados, y probablemente, como ha pasado, muchos de ellos no quieren acudir a la Fiscalía. Concluyo con el tema de los tribunales militares, que ya ustedes hablaron. Aquí 5 puntos importantes. Quiero decirles que al día de hoy 118 personas han sido presentadas ante tribunales militares en estos días recientes en Carabobo, y 19 al día de hoy están siendo presentadas en Falcón, particularmente en Punto Fijo. 73 personas han quedado privadas de libertad como consecuencia de decisiones de tribunales militares. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Por cierto, los detenidos en Punto Fijo son estudiantes. Estos estudiantes que están ahorita presentados ante un tribunal militar son 19.
Primero, evidentemente es inconstitucional, y eso no hay duda alguna, yo creo que aquí se explicó muy correctamente, pero más allá de eso, no solo se trata de la inconstitucionalidad y la violación del derecho a ser juzgado por el juez natural, sino además, no es que están en tribunales militares, sino que los tribunales militares se constituyen en los comandos de la Guardia. Y en el caso particular de Carabobo hemos encontrado que en las audiencias las personas están armadas, por lo menos 11 militares armados con armas automáticas en la audiencia, violando el derecho a la defensa e intimidando a los detenidos. Evidentemente nadie declaró, porque están los tribunales, que los militares que los detuvieron en el mismo lugar armado. ¿Cuál es el objetivo? Pues precisamente evadir a la Fiscalía, como bien lo dijeron aquí, a la Fiscalía Civil, porque bien hemos observado que en la gran mayoría de los casos no existe ningún tipo de evidencia para poder acusar a nadie, menos aún que represente presunción grave para que la persona se mantenga detenida o incluso se le apliquen restricciones. Y la evasión no es del tribunal, la evasión es del fiscal, a través del fiscal militar, que crea una narrativa, una historia, porque además viene el último punto, que es aún más grave. Les cuento la historia rápida de una persona que se atendió, que supuestamente había robado, porque no sabemos cuáles son los hechos que se le imputan hasta que no los representamos. Por saqueo se habían robado unas piernas de jamón. Y esta persona no fue imputada, ni se precalificaron los delitos como hurto, robo, ni siquiera alteración del orden público, sino como instigación a la rebelión y vilipendio, creando una narrativa de que estas personas están supuestamente atacando a las guardias nacionales y allí responsabilizando además a supuestos dirigentes de oposición. Yo concluyo solicitándoles que todas estas evidencias y actas, incluso en tribunales, las tiene la Fiscalía General de la República, porque han estado presentes en cada una de las denuncias que se han planteado en tribunales y los tribunales. Y yo les pido, y creo que es una oportunidad, invitar a la fiscal para que no ratifique, sino explique claramente toda esta situación que se está planteando en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Alfredo Romero, en representación del Foro Penal. Gracias por compartir con nosotros esos testimonios y esas cifras que ponen en evidencia la precariedad de la justicia, de la dignidad y los derechos humanos en Venezuela. A continuación tiene la palabra Rafael Uzcategui, en representación de Provea. Adelante. Muy buenas tardes, agradecerles a la Junta Directiva y a todos ustedes, diputados y diputadas, por esta oportunidad, a los representantes de medios de comunicación y al pueblo venezolano. Nosotros desde Provea, una organización que trabaja en nuestro país desde el año 1988, nos estamos encargando actualmente de la documentación de todas las consecuencias terribles de la aplicación del Plan Zamora y específicamente de la actuación de estos civiles armados, que para nosotros le damos la calificación porque es así a nivel internacional en materia de derechos humanos de organizaciones paramilitares. En primer lugar, como ustedes lo han ratificado en su acuerdo, el Plan Zamora no es una política de seguridad ciudadana pública, que se conozcan sus competencias, sino que nosotros desde Provea, una organización de derechos humanos, la calificamos como un operativo de ocupación militar del territorio venezolano en momentos de ausencia de democracia, ¿no? Ya los diferentes elementos han sido tratados por ustedes en el acuerdo. En segundo lugar, queremos decir que denunciar el Plan Zamora es a su vez también denunciar la supuesta legalidad arbitraria que le da sustento, que no es más que el decreto de estado de excepción y emergencia económica, que ya desde hace un año ya le daba facultades arbitrarias y limitadas al presidente de la República, erosionaba las facultades contraloras de esta Asamblea Nacional, militarizaba todo el proceso de producción y distribución de alimentos y permitía la realización de actividades de seguridad ciudadana por parte de civiles, ¿no? Ya eso estaba en el decreto de estado de excepción. En tercer lugar, el Plan Zamora no es solamente una política para anular la disidencia por razones políticas, sino
también es una política para anular la posibilidad que los venezolanos protesten en contra de la pobreza y la degradación de sus condiciones de vida. Es decir, al gobierno venezolano por supuesto que le preocupan las protestas por razones políticas, pero le teme particularmente a las protestas populares por derechos sociales, y creemos que esto es un mensaje clave que hay que enfatizar a la población venezolana para sensibilizar acerca de la gravedad de lo que estamos viviendo. Es decir, la gente no va a tener posibilidades de protestar por la situación de gravedad de los servicios públicos, sino que esta situación de ocupación militar del territorio le va a impedir este tipo de ejercicio ciudadano. En cuarto lugar, ratificar que la aplicación de la justicia militar es una consecuencia, como ya se ha dicho acá, de este plan de ocupación militar del territorio, y también coincidimos en la apreciación que también se quieren anular las competencias del Ministerio Público, que en los actuales momentos está jugando un papel muy importante en la actual situación de los venezolanos. En quinto lugar, para finalizar, si bien estos civiles armados se presentan a sí mismos como colectivos, entre comillas, nosotros desde Provea ratificamos la necesidad que se califique como la doctrina internacional en materia de en derechos humanos nombra a esas organizaciones amparadas, estimuladas por el Estado, que son paralelas a la actuación del ejército y que tienen además labores de control del territorio. Esto es muy importante para diferenciarlos de un grupo parapolicial, por ejemplo, que realiza actividades puntuales y legales también de inteligencia policial. Aquí hablamos de grupos que intentan controlar el territorio y neutralizar las opiniones disidentes y la protesta en esos territorios que controlan. ¿Cuáles serían los objetivos del paramilitarismo en Venezuela, de esta promoción que está haciendo el Estado de esta situación? De acuerdo a la experiencia latinoamericana, Provea la califica en 4 objetivos. En primer lugar, desmovilización la protesta. Desmovilizar la protesta ante la ineficacia de la represión institucional del Estado. Es decir, en América Latina ni en Venezuela la protesta impide, la represión acaba con la protesta de un pueblo que está indignado por sus condiciones de vida. Y aquí, frente a la ineficacia creciente de la Guardia Nacional para contener las movilizaciones, se va a utilizar este tipo de dispositivos para desmovilizar la protesta. En segundo lugar, la difusión del terror entre la población para que se inhiba del ejercicio de sus derechos. En la experiencia de Provea, en más de un 80% de las personas que son víctimas de violación de derechos humanos por funcionarios policiales y militares se animan, tienen la voluntad de denunciar a estos funcionarios ante las diferentes instituciones. Sin embargo, la relación es absolutamente inversa cuando hablamos de ataques y de agresiones por parte de estos colectivos. En más del 95% de los casos, es decir, en una gran mayoría, ni siquiera nos quieren relatar qué fue lo que les pasó, porque están absolutamente aterrorizados de las posibilidades de agresiones y de ser víctimas de retaliaciones solamente por realizar su testimonio. Entonces aquí es importante entender la función simbólica del terror que está ocurriendo en los actuales momentos con la realización de este tipo de grupos. En tercer lugar, evitar que las violaciones de derechos humanos sean adjudicadas, sean señaladas en su responsabilidad a los funcionarios estatales, es decir, difuminar esta responsabilidad, aunque en la jurisprudencia internacional les quiero decir que hay suficientes elementos para señalar esta responsabilidad del Estado, no solamente por accionar, por estimular, por amparar, sino también por omisión, por no haber realizado las diferentes políticas necesarias para impedir los abusos de poder por parte de estos funcionarios del Estado. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay jurisprudencia que nos va a servir al día de mañana para poder investigar y sancionar a todas las personas que están participando en estas organizaciones paramilitares. Y en último lugar, un objetivo para Provea del uso del paramilitarismo es preservar la imagen de las Fuerzas Armadas en los actuales momentos y de sus cuerpos policiales, es decir, resguardar esa fachada democrática, si todavía se le puede llamar de esa manera, pero el gobierno va a insistir que es así, del gobierno, intentando generar un contexto en el cual
cual las agresiones sean responsabilidad de los propios manifestantes. Son civiles, son personas supuestamente que participan en grupos terroristas, así según la retórica del gobierno, y es posible que mediante la utilización de estos grupos paramilitares puedan tener la posibilidad de adjudicar la responsabilidad de los abusos y las agresiones, participación en saqueos y en otros actos de naturaleza vandálica a los propios manifestantes. Por último, queremos reiterar la sugerencia, la recomendación que hizo Alfredo Romero, nuestro compañero del Foro Penal, acerca de que sea invitada a la Fiscalía para que explique con detalle las denuncias que han hecho sobre violación del debido proceso, para que pueda presentar un informe ante la Asamblea Nacional y al país acerca de las diferentes situaciones que ella misma ha reconocido en las declaraciones de prensa. Muchas tardes. Muchas gracias, Rafael Uzcategui de Provea. Gracias por su aporte a este debate. Tiene la palabra a continuación Lexis Rendón del Laboratorio de Paz. Adelante y bienvenida. Buenas tardes, presidente, vicepresidente, diputadas, diputados, a la prensa, a las venezolanas y venezolanos que nos escuchan. El Laboratorio de Paz es una organización que trabaja el derecho a la paz y la desmilitarización, por lo que tenemos bastante trabajo y no queremos tenerlo. Lamentablemente en Venezuela no ha sido fácil para muchas organizaciones asumir que estamos en una democracia, en una dictadura, y que esta dictadura viola y no garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos. Cuando las personas salen a manifestar pacíficamente, ejerciendo el derecho no solamente que le da la Constitución, sino que le dan los organismos internacionales, regionales y universales en materia de derechos humanos, se aferran a la condición de un futuro posible, que no está ahora. Y el derecho a la manifestación, a pesar de que está violado, de que no está garantizado y de que hay una práctica sistemática para que no se ejerza, no solamente antes, durante y después, debemos seguir ejerciéndolo de forma pacífica y con contenido. Para el Laboratorio de Paz es muy grave las situaciones de represión, el incremento de represión que se ha estado manifestando en los últimos días y sobre todo en el último mes. Lejos de asumir las recomendaciones que han establecido los sistemas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la ONU que han dado sus reportes al respecto y han exigido recomendaciones de actuación, vemos que el Estado venezolano lo que hace es arreciar en una política de represión. Consideramos que el uso de bombas lacrimógenas para el laboratorio, que es parte del seguimiento que estamos haciendo, se está haciendo desproporcionado, arbitrario y contrario a los principios de no agresión y de uso de menor posibilidad de agresión y violencia física contra las personas. La ONU ha establecido unos parámetros para su uso y vemos que lejos de hacerlo estamos utilizando las bombas lacrimógenas, la Guardia Nacional, la Policía Nacional, contrario al principio, para hacer el mayor daño posible y cuando se toma la premeditación de hacer el daño posible, de dispararlo directamente, de dispararlo desde sitios públicos, desde incluso el uso de perdigones directos, estamos causando daño físico, violencia, y esto está determinado como tortura, trato cruel e inhumano. Nosotros queremos, desde el Laboratorio de Paz, hacer un llamado. Teníamos varios puntos que queríamos conversar y que ya han conversado. Tenemos un mensaje, y es que a pesar de que estamos en una dictadura y a pesar de que la justicia se está militarizando y todos los espacios se están militarizando más, el sistema de protección de derechos humanos y las leyes y los decretos nos dan un paraguas para que las personas no tengan miedo, no piensen que salir a la calle y que lo que está sucediendo no puede ser revertido. Justamente en situaciones donde ha habido guerras, donde ha habido graves violaciones a los derechos de las poblaciones, han nacido estas normativas que han permitido resarcir a las personas, obtener justicia y que no haya impunidad. Y eso es parte de lo que debemos recordar a todas las personas que salen diariamente. Y es parte de la responsabilidad que tenemos que recordarle a las personas que ejercen el poder en el país. No hay
ningún tipo de acción, omisión o aquiescencia que viole los derechos humanos que no tenga que ser respondido ante la ley, no solamente nacional, sino también internacional. Y en ese sentido queremos hacer un llamado a la Fiscal General de la República, no solamente que tenga una participación en la Asamblea Nacional o donde convenga a ella necesario hacerla, sino que dé una respuesta urgente al uso desmedido de la represión y de la violencia contra las personas que salen a pedir democracia, elecciones, una vida posible. La CIDH también se ha pronunciado diciendo que todas las protestas en base a democracia deben tener una prioridad de protección, porque su propia exigencia y su propia violación es una doble vulneración a los derechos humanos y al ejercicio democrático. El 19 de abril se instaura el Plan Zamora y lejos de tomar las recomendaciones de la desmilitarización, de la represión y de la contención de manifestaciones, lo que nos ha traído es una mayor militarización del país, de todos los espacios que ahora tiene esta cúspide con los tribunales militares. El mundo está observando, el mundo, a diferencia de otros momentos, tiene los ojos puestos en Venezuela y esto es un mensaje para los que están en la calle, para las víctimas. Nuestro compromiso no es sino con las víctimas, con las de todas las partes, sin distingo de condición política. Y aquí queremos hacer un esfuerzo en hacer un llamado también. Esta es una pelea simbólica y es una pelea por los derechos humanos, por la democracia, por el futuro. Y para el gobierno es muy necesario meter miedo, hacer terror, que la gente se inhiba de salir a la calle a demostrar que puede luchar por democracia y en paz, de manera pacífica. Y por eso vende la idea de que son terroristas los que salen a la calle, porque eso le permite ante un público que no conoce la realidad venezolana dudar de lo que aquí está sucediendo. Por eso, mientras más nos llamen terroristas, mientras más llamen a las personas desestabilizadores, más tenemos que aferrarnos a esa constitución que ellos mismos violan y que hoy quieren cambiar. La Asamblea Nacional, los poderes, la gente, nosotros, el pueblo, no está para complacer a mayorías de fundamentalismos políticos. Tenemos todos que hacer respetar la Constitución y la salida tiene que ser constitucional y como lo establece la Constitución. Elecciones regionales, municipales, elecciones presidenciales, la posibilidad de que el presidente renuncie. Eso es lo que nos da la Constitución. Y si la estamos defendiendo de un acto inconstitucional para cambiarla, para que se establezca como norma de vida los CLAP, la OLP, el arco minero del Orinoco, la exclusión política, la discriminación, tenemos que defenderla también para darle posibilidad que a que los que están en el poder ahorita, en cargos importantes o en cargos medios o de los principales, tengan la oportunidad de entender que no va a haber ningún tipo de manifestación discriminatoria contra ellos y de que se va a ejercer en base a lo que se está proponiendo y exigiendo justicia. No puede haber impunidad, pero tampoco puede haber injusticia para quienes tengan la oportunidad de decir en este momento: yo estoy con la Constitución, pero estoy en medio de un dilema porque no me dan oportunidades para expresarme. Todos tenemos que dar un paso hacia adelante para dar oportunidades en el lenguaje y en la práctica diaria de que tenemos un mundo posible por construir y que necesita incluso de aquellos que tienen una identidad chavista. En este momento quiero concluir las urgencias. Las cosas importantes se nos han convertido en urgencias a todos, a los que defendemos los derechos humanos y a los que lo padecen y lo sufren. Y en este mismo momento, cuando vemos personas que están siendo encarceladas, reprimidas, torturadas, seguimos teniendo una deuda con todas las mujeres que no tienen acceso a los medicamentos, a la salud, que son víctimas de la violencia, a los niños y niñas que están viviendo esta violencia y muchas otras, a los ancianos, a los enfermos, que todavía están haciendo cadenas de Twitter para que por favor exista el canal humanitario para que les brinden la ayuda para vivir. Esas son deudas que se nos han hecho impostergables. Tenemos una deuda con los indígenas que se están yendo al Brasil para poder sobrevivir a la inclemencia de las condiciones en las que padecen ahora. Y tenemos deudas también con una comunidad LGBTI histórica.
Y esto no distingue partidos, no distingue condición. Y como organizaciones de derechos humanos queremos instar a las personas que sigan en la calle ejerciendo el derecho pacífico a la manifestación, a no abandonar su convicción y a brindarle oportunidad a los otros de que también son parte del futuro posible, son parte de una democracia de derechos, no una democracia de izquierda o de derecha, sino una democracia donde lo que prime sea la dignidad de todos y de todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Alexis Rendón, representante del Laboratorio de Paz. A continuación tiene la palabra Melanio Escobar, en representación de Redes Ayuda. Adelante. Gracias. Buenas tardes, Junta Directiva de la Asamblea Nacional, miembros del Parlamento, colegas periodistas, pueblo de Venezuela. Soy Melanio Escobar, periodista y fundador de la ONG Redes Ayuda, desde la cual vemos con preocupación cómo desde el Estado se utilizan las redes sociales y la tecnología para perseguir, criminalizar y cercenar los derechos de y a la sociedad civil. Ya que para la dictadura el problema no es que algo pase, es que este algo se sepa. Gracias a la hegemonía comunicacional del Estado, los medios tradicionales son casi inexistentes a la realidad del país. Bien sea por la censura o la autocensura, estos ya no informan en un momento tan delicado por el que pasa nuestra democracia. La dictadura, aún teniendo el control de casi todos los medios tradicionales, quieren sacar de circulación a los más de 300 medios digitales e independientes que estamos en las calles grabando, registrando y tratando de informar de una manera veraz y oportuna todo lo que sucede en las áreas de conflicto de nuestra Venezuela. El Estado sabe y teme que para el alcance de la justicia en esta terrible historia que como venezolanos estamos viviendo, necesitamos de los periodistas, que en este momento son los que tienen que tomar su trabajo, no como tal, sino como una vocación, grabando, registrando y denunciando, porque con evidencia tangible e irrefutable es que llevaremos ante los mecanismos que sean a los criminales que nos han hecho tanto daño como sociedad en la búsqueda de la justicia. Es por eso que lo único que desde Redes Ayuda exigimos es que se nos garantice el derecho de informar y el de los venezolanos de estar informados, así como se garantice la libertad de expresión. Desde Redes Ayuda, con nuestro proyecto Humano Derecho Radioestación, hemos acompañado cada convocatoria de la sociedad civil durante este mes de protestas, registrando no solo las voces de la disidencia, sino las arbitrariedades e ilegalidades de los cuerpos de seguridad del Estado. Y es por eso, señor presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Asamblea Nacional, les pido permiso para pasar un video, o al menos un fragmento de él, donde se evidencia el ilegal actuar de los cuerpos policiales y militares en el manejo y control de manifestaciones pacíficas, que ya fue entregado a la dirección audiovisual. Seguro. Adelante, Melanio. Muchas gracias. Gracias. Podemos observar cómo efectivos de la Guardia Nacional disparan de manera horizontal bombas lacrimógenas contra una manifestación pacífica que sucedía en la avenida Páez del Paraíso, no a 45 grados como debería hacerse. Esto se está haciendo para infligir el mayor daño posible en contra de los manifestantes, y el resultado de estas acciones ilegales y criminales con saña ya lo hemos visto en las calles de Venezuela con las manifestaciones y la represión desmedida por parte del Estado.
En este otro fragmento del mismo día, en la misma avenida Páez del Paraíso, podemos observar cómo una señora yace en el piso, agobiada por tanto gas lacrimógeno, y desde la barricada de la Guardia Nacional Bolivariana se le dispara directamente una bomba lacrimógena para causarle daño. Ya es una persona que está en el piso, asfixiada, controlada, reprimida. ¿Por qué dispararle directamente una bomba lacrimógena a esa señora? En estas tomas inclusive vemos sus compañeros parlamentarios siendo atacados por guardias nacionales en la avenida O'Higgins. Este es uno de los videos más preocupantes tomado desde arriba en la avenida O'Higgins de la organización La Paz. Se ve como un manifestante huye de los cuerpos de seguridad del Estado, específicamente la Guardia Nacional Bolivariana, y cómo le disparan directamente al manifestante para alcanzarle. Aquí detengo el video y se muestra la trayectoria de la bomba lacrimógena y del manifestante. Por poco no lo golpea. ¿Qué hubiese sucedido en ese caso? Ahí también podemos apreciar la trayectoria directa y horizontal de las bombas lacrimógenas. Vale la pena acotar para los amigos de la prensa y cualquier persona dentro de este Parlamento que quiera tener acceso a este material para cualquier diligencia o para difusión, pueden ingresar a www.redesayuda.org. Ahí está disponible, tanto subido a YouTube como para descarga. Además, también les informamos que iremos a la Fiscalía a presentar los originales de estos videos como evidencia del actual ilegal por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, tanto la Guardia Nacional Bolivariana como la Policía Nacional Bolivariana. En esta toma vamos a poder observar la trayectoria. Eso no son 45 grados. Eso va directo a los manifestantes que estábamos ese día en la autopista Francisco Fajardo. Aquí hago algo notorio, que el Ministerio Público en su reporte informó que un joven de 16 años falleció por causa de asfixia causada por las bombas lacrimógenas. Y es por eso que muestro este fragmento de la autopista Francisco Fajardo. Vean la cantidad de humo que arremete la Guardia Nacional Bolivariana contra los manifestantes que salen a las calles pacíficamente a reclamar sus derechos ante una dictadura que despiadadamente los reprime. Nuevamente, muchas gracias al Parlamento y a todos los presentes. Muchas gracias, Melania, un placer. Representante de Redes Ayuda. Y finalmente, para cerrar este punto, tiene la palabra Marcos Ruiz, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Adelante y bienvenido. Muy buenas tardes, distinguida Junta Directiva de esta Asamblea Nacional. Buenas tardes, estimados diputados. Y muy buenas tardes, mis colegas, periodistas, compañeros, guerreros de la calle, tan perseguidos, tan señalados en estos días difíciles para Venezuela y para su precaria democracia. Voy a referirme de manera muy puntual
a 3 elementos que hemos podido identificar y sobre los cuales me gustaría llamar la atención de esta Asamblea Nacional, de este poder público nacional, en el sentido de que desde su responsabilidad legisladora y contralora puedan ayudar a desaparecer, a exterminar este tipo de prácticas que ocurren al margen de la ley. En la medida en que ha venido aumentando la represión en contra de las manifestaciones pacíficas, en esa misma medida, y como es lógico y ya verán por qué, ha aumentado también la represión en contra de los periodistas y en contra de los trabajadores de los medios de comunicación. Quien reprime no quiere dejar evidencia alguna de la forma desmedida, del uso desproporcionado de la fuerza en que lo está haciendo. Quien reprime no quiere quedar evidenciado frente al país y frente al mundo como un violador de derechos humanos. Quien reprime no quiere dejar evidencias de que las prácticas y los mecanismos son los más alejados a los que deben utilizarse en el control de manifestaciones públicas. En primer lugar, hemos visto cómo organismos de seguridad del Estado han atacado directamente a los trabajadores de los medios de comunicación. No han estado mis compañeros ni en la línea donde avanzan los manifestantes, ni tampoco han estado en la línea desde donde se ejerce la represión en contra de estos manifestantes. Han estado claramente identificados en el lugar desde donde han estado haciendo sus tomas y haciendo la cobertura con el único objetivo de mostrar la verdad. Allí han sido atacados por estos organismos de seguridad del Estado. Tenemos evidencia, hemos presentado ante la Fiscalía General de la República el viernes pasado documentación suficiente que demuestra cómo la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y las policías regionales en distintos estados del país están disparando sus armas en contra de los trabajadores de los medios de comunicación. Tenemos periodistas y reporteros fuera de las calles, con el dolor inmenso de no estar reportando para todos los venezolanos lo que está ocurriendo en este momento, porque han sido agredidos, porque tienen fracturas, y la mayoría de estas fracturas, por cierto, de la cintura hacia abajo. ¿Qué nos dice esto? Que están disparando primero de manera directa y luego en un ángulo que no está permitido. En segundo lugar, hemos visto cómo civiles armados, grupos paramilitares han estado actuando de manera articulada y coordinada con los organismos de seguridad del Estado, con el Estado mismo. Un ejemplo de ello, un reciente caso de 4 trabajadores de Vivoplay que en la Florida fueron secuestrados por 2 paramilitares. Además, se identificaron como paramilitares frente a estos 4 trabajadores. Durante 40 minutos estuvieron sometidos en plena vía pública, puestos de rodillas en una acera. Y transcurridos esos 40 minutos, estos paramilitares los entregaron a efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Señores diputados, yo llamo la atención sobre estos hechos. Y aprovecho esta oportunidad para reiterar el llamado enfático y la exigencia al Ministerio Público para que investigue cada uno de estos hechos que no solo constituyen, por cierto, violación a los derechos de los trabajadores de la prensa como personas y como ciudadanos de este país, sino que al mismo tiempo es una arremetida directa al derecho que todos quienes nos están viendo tienen de saber y de decir sin más preocupación y sin preocupación alguna y sin temor a represalia alguna. Finalmente, otro elemento que se ha puesto de manifiesto, sobre todo en el último mes y durante las protestas y las manifestaciones, son los manifestantes. Los manifestantes
que han estado vaciando su rabia, su impotencia frente al silenciamiento por lo general de algunos medios de comunicación en contra de los periodistas y trabajadores de medios. Es inconcebible que ocurran hechos como el de ayer, donde un equipo de Globovisión, 3 profesionales de la comunicación fueron rociados con gasolina en Chacaíto bajo la amenaza de que si no abandonaban el sitio de inmediato iban a ser prendidos en candela. La violencia hay que rechazarla, venga de donde venga. Y yo les pido a ustedes, diputados de este país, que se han puesto al frente de estas manifestaciones, que están luchando por la recuperación de la democracia de este país, que exijan a quienes los acompañan en esta lucha a respetar el trabajo de mis compañeros, a respetar el trabajo de los periodistas, a respetar a los medios de comunicación que están haciendo un enorme esfuerzo por mostrarle al país la verdad de una sociedad, de una república que está devastada y que está en las calles pidiendo libertad, pidiendo democracia, pidiendo educación y pidiendo salud. No son culpables los trabajadores de la prensa del silenciamiento informativo que pueda haber el día de hoy. No son culpables mis compañeros. Culpable es un gobierno que de manera autoritaria decide a qué medio de comunicación le otorga o no una concesión. Culpable es un gobierno que los tiene operando sin renovarle la concesión, porque sobre él entonces pende la amenaza de que si se sale del carril, un carril puesto además o ideado solamente para defender y mantenerse en el poder, son castigados con la no renovación de esa concesión. Responsable es un gobierno que entrega el papel periódico con un criterio de premio y castigo. Responsable es un gobierno que en el pasado reciente se construyó un cuerpo de leyes absolutamente restrictivo y punitivo con la única intención de preservarse a sí mismo y a todos sus burócratas. No son culpables mis compañeros. Y en ese sentido, insisto, el llamado a la paz, el llamado a la tolerancia, el llamado al respeto. Ofrezco disculpas por la vehemencia, pero es que es absolutamente repudiable estos hechos tan lamentables que se han venido presentando en los últimos días. Finalmente, y aunque sé que no estamos en la mejor época para pensar en el trabajo legislativo que debe hacer esta honorable Asamblea Nacional, yo quiero, en nombre de mi gremio, recordar algunas obligaciones pendientes. La definitiva sanción de la Ley de Acceso a la Información, la reforma del Código Penal. Muchos de mis colegas, no solo en Caracas, en las regiones donde es más grave la situación porque es menos visible, tienen miedo, y tienen miedo por algo que aquí han mencionado durante los debates anteriores. Pueden ser llevados y sometidos a la persecución judicial por señalar a un militar de estar cometiendo excesos. Pueden ser llevados a un tribunal por cuestionar la gestión pública. Es absolutamente necesario también entonces que se reforme el Código Penal en lo referente a los llamados delitos de opinión. Es necesario para todas las víctimas, no solo los periodistas y trabajadores de medios, que esta Asamblea Nacional siga pujando para que Venezuela no abandone la Organización de Estados Americanos, no abandone entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es para las víctimas de la represión y para las víctimas de la violación de derechos humanos la única posibilidad de conseguir justicia cuando un gobierno como el que tenemos se ha apoderado de la institucionalidad. Insistan que no se haga viable, que no se materialice esa salida del Estado venezolano, de la Organización de Estados Americanos y de su Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, y con el permiso de la Presidencia, yo quiero mostrar unos rostros, los rostros de la represión de algunos de mis colegas. En lo que va de año 2017,
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha documentado al menos 220 periodistas o trabajadores de medios agredidos, robados, sus equipos destruidos, detenidos ilegal y arbitrariamente, coaccionados. Y solo desde que se iniciaron las protestas, desde el 31 de marzo hasta el día de hoy, damos cuenta de 119 agresiones. Si me permite, presidente. Ahí vemos al colega Jorge Brito, Nueva Esparta, el primero, detenido arbitrariamente en Margarita. En la siguiente, al colega Miguel Gutiérrez, extraordinario reportero gráfico de la agencia de noticias AFP. Un ejemplo de los que algunos manifestantes están haciendo en la calle. Ahí vemos al colega Ayatollah Núñez, golpeado, impactado en la cabeza por un gas lacrimógeno. Ahí vemos a Horacio Siciliano, reportero gráfico, agredido ya 2 veces en lo que va de mes en la cobertura de las protestas. Ahí vemos también al reportero gráfico Marcos Bello, huyendo de la Guardia Nacional. En la siguiente vemos al colega Román Camacho, herido por un guardia nacional, fractura de tibia, 4 meses de reposo. Solo el día de ayer, 19 trabajadores de medios, periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, víctimas de la represión. Una represión que, insisto, le está costando a todos los venezolanos la posibilidad de saber, de estar enterados para poder tomar decisiones más oportunas. Y estos no son los únicos. Aquí está Eliangélica González. Eliangélica, pido un aplauso para ti. El país entero vio como guardias nacionales llenos de odio y de saña te golpearon frente al Tribunal Supremo de Justicia, donde la justicia es lo único que deben conseguir todos los venezolanos. Aquí está también Gabriela González, que ha pateado las calles, que ha sido víctima de la represión de la Guardia Nacional. Pero aquí está también Oliver Rodríguez, víctima del odio de muchos manifestantes. Yamis, Kevin Alfonso. Aquí está también Gregory Jaime. Aquí están todos los camarógrafos y reporteros gráficos. Esta va por ustedes, mis compañeros de lucha. Finalmente, una tarea más. No olviden la posibilidad de crear una ley de protección de periodistas que ponga tras las cárceles a los malandros y los haga pagar cada uno incluso de los bienes. Tenemos compañeros